Hola, buenos días. ¿Cómo amanecimos el día de hoy? Gracias, Señor, que nos permite una vez más estar aquí con usted para compartir la palabra de nuestro Dios en este maravilloso día que ya estamos a 26 de febrero del 2024. Y bueno, siempre es un gusto poder traerle a usted la palabra de nuestro Dios. Es muy bonito tener siempre el consejo de nuestro Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, porque eso es lo que nos ayuda a seguir adelante en su camino. Así que damos gracias a nuestro Dios que nos permite estar aquí con usted. Y bueno, sea todos bienvenidos, todos aquellos que siempre están acompañándonos. Damos gracias al Señor porque pues, después de una semana un poco difícil en cuestión de salud, pero bueno, ya estamos nuevamente aquí. Todavía no estamos al 100, no estamos al 100 de todo, pero bueno, ya va saliendo un poquito de ahorita. Todavía me duele demasiado la cabeza, pero bueno, gracias Señor que aún estamos aquí. Dios le bendiga, hermana Noemí. Dios le bendiga y gracias por acompañarnos en esta mañana. Y bueno, mientras usted se va conectando con nosotros, pues déjeme, empiezo a, a compartir mientras nuestros amigos se van agregando aquí con nosotros. Así que, pues gracias Señor por ello, déjeme ver, porque aquí se hace diferente las cosas, pero bueno, aquí más o menos le andamos haciendo. Así que, bueno, gracias a ustedes por sus oraciones. Gracias porque yo creo que sus oraciones son las que nos mantienen firmes. Sus oraciones son las que nos ayudan a salir adelante porque eh, la lucha espiritual está tremenda. Está tremenda. Entonces, yo ayer ya me sentía bien, más o menos, no le voy a decir que el 100, pero ya me sentía un poquito mejor. Pero ahorita en la mañana otra vez me siento muy mal. De hecho, no quería transmitir ahorita porque me siento mal. Me duele demasiado la cabeza, no sé qué sea, pero es un dolor muy fuerte el que traigo. Pero bueno, Dios es bueno. Y Dios nunca nos deja solos. Dios siempre está al cuidado de nosotros. Y eso es lo más importante, que siempre está al cuidado de nosotros. Así que Dios te bendiga, Rocío. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Un fuerte abrazo, hermosa. Y bueno, deseándote que siempre estés bien. Y bueno, saludos allá hasta por Artur, Texas, donde tú te encuentras. Dice la hermana Noemí, le pido oración por el niño Leonel de Nereida, que lo están operando para que todo salga bien. Ah, claro que sí, hermana, claro que sí, vamos a estar orando por este pequeñito que le están operando. Bueno, siempre es triste, ¿verdad?, ver a alguien en el hospital y más de esa manera, ¿verdad?, que tengan que ser operados tan pequeñitos, estar en esa situación. Pero bueno, vamos a orar ahorita ya que nos está comentando la hermana, pues vamos a orar. Me va comentando si tiene fallas la transmisión, porque pues como ahora sí que el internet está todo vinculado y falla un celular y falla el otro, así que allí ayúdeme con eso. Y bueno, pues vamos a orar por este pequeñito, ya que nos lo dijo la hermana, que nos lo está comentando. Pues vamos a orar antes de comenzar, vamos a orar porque pues ahorita está siendo allí operado y es necesario. Eva, Eva Herrera, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Todavía estás en Monterrey o ya te fuiste? Me dio mucho gusto verles. No sé si ya estés todavía aquí en Monterrey o ya estés allá en tu casa, pero bueno, me dio gusto verte y saludarles. Un fuerte abrazo para ti, para María y nuestra hermana Ramona, que bueno, Dios me permitió estar ahí con ustedes platicando unos momentos. Así que, pues gracias Señor por ello, hermanos. Y bueno, vamos a orar por este pequeñito que está siendo operado para que todo salga bien. Así que vamos a orar. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias, Señor. Gracias por este nuevo amanecer.
gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por lavarnos en la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo. Mi Señor, en esta hora nos unimos, Padre, a la petición de Mabel, Señor. Que seas tú con ella, Padre mío, que seas tú con su pequeñito. Señor mío, es tan importante que tú estés allí, que tú les pongas esa confianza y esa paz de que tú tienes el control de todas las cosas. Te pido en el nombre de Jesús que tú tomes las manos de los médicos, oh Dios, que seas tú quien opere a este pequeñito, que los médicos solamente sean el instrumento que tú vas a usar, oh Dios, para que este pequeñito esté bien. Señor mío, toma todo este caso en tus manos y permite que todo salga bien para que tu nombre sea glorificado y que sus padres, mi Dios, sean agradecidos contigo, que sus padres, oh Dios, estén dispuestos siempre a instruir a este pequeñito en tu camino, porque los tiempos son peligrosos. Señor mío, ponemos este caso en tus manos confiando en que todo va a salir bien para que tu nombre sea glorificado. Te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice, y mi mamá anda para Tamaulipas visitando. Se cambiaron los papeles, Eva. Ahora tú estás en Monterrey y tu mamá allá en Tamaulipas. Qué bueno que les puedes ayudar de esa manera y que tu mamá puede ir allá a visitar a sus demás hijos que tiene ahí en Tamaulipas. Pues qué bueno, Eva, un fuerte abrazo y qué bueno que estás aquí con nosotros. Dios te bendiga. Y bueno, una disculpa si no alcanzo a leer todos sus comentarios porque los celulares están en diferente página, así que muchas veces no me aparecen todos sus comentarios, pero gracias Señor por ello, porque mire, por ahí están apareciendo comentarios y acá no aparecen. Dice, claro que sí, hermana, vamos a seguir orando por Leonel para que Dios sea con él también en su recuperación, pues Dios sea con él, porque los niños son inquietos y es muy difícil tenerlos en cama, pero Dios sea con este pequeñito y que tenga pronta recuperación. Así que, bueno, hermanos, fíjense que antes de comenzar estaba leyendo este Salmo 34, un salmo muy precioso que de hecho hasta está hecho en canción, este salmo. Pero me llama la atención porque en uno de sus versículos, en el versículo 4 del Salmo 34 dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Lo dice allí, pero fíjese bien, de temores. Pero en el versículo 6 dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Fíjese bien, hay temores, hay angustias. Hay gente que vive atemorizada y es obvio, hermanos, como está ahorita la violencia, como está ahorita la maldad, sí hay algo de temor en el ser humano porque pues ya no se anda como antes, se andaba uno tranquilo, ¿verdad? No había tanta maldad como el día de hoy, pero bueno, dice, busqué a Jehová y él me libró de todos mis temores. Entonces, yo no sé por cuál temor usted esté pasando, el temor a quedarse sola, el temor a que le falten las finanzas, el temor hoy en día, mucha gente de repente le entra mucho miedo a morir y que sus hijos van a quedar solos y es parte de la depresión y es parte de la ansiedad que el enemigo está obrando en mucha gente, que de repente les entra mucho miedo. Dios te bendiga, prima, un fuerte abrazo. Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí con nosotros. Así que es muy importante, hermanos, sí, dice, así es que mi hermana estaba enferma y está bien, pero qué bueno que tu mamá puede ir allá a visitar a Trina, qué bueno. Entonces, ¿cuál es tu temor? ¿Cuál es tu temor? Dice, busqué a Jehová. ¿Por qué dice buscar a Jehová? Si uno dice, pues Dios está en el cielo y listo. No, buscarlo es porque muchas de las veces, hermanos, en nuestra oración no sale del techo, decimos, topa en el techo. Entonces yo me debo de asegurar que mi oración llegue hasta la presencia de Dios
buscar continuamente su presencia, porque hoy en día hay mucho desaliento espiritual. Hoy en día podemos estar en la iglesia y cantar y escuchar el mensaje, pero no hay avivamiento. ¿Qué quiere decir que no hay avivamiento? Que no se vive la palabra de Dios en las personas. Entonces llega este momento en el temor que yo a veces les digo a las personas, pero ¿de qué tienes miedo? ¿De qué tienes miedo de morir? ¿Pero por qué vas a morir si estás bien? O no sé, pero es una ansiedad que los agarra de repente a estas personas y que empiezan a sentir mucho, mucho miedo de que algo les va a suceder y que su familia se va a quedar solo, desamparado. Pero aquí está la respuesta. Dice, busqué a Jehová y él me oyó. Te invitamos a que busques a Dios, que lo busques de todo tu corazón, que no solamente le busques cuando tú te sientes mal, cuando tú te sientas afligido, sino que en todo momento, como empieza este canto, este salmo diciendo, bendeciré a Jehová en todo tiempo, que en todo tiempo haya una alabanza de continuo en nuestra boca, que en todo tiempo estemos adorando a Dios, que en todo tiempo le estemos dando gracias, porque su misericordia ha sido grande para con nosotros. Así que, y luego dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias, porque el temor, primero llega el temor y luego después llega la angustia. Primero empiezas a tener miedo que algo va a suceder, que algo te va a pasar, y luego después llega la angustia. Y cuando llega la angustia vienen las enfermedades, porque uno de los medios por los cuales las enfermedades empiezan a desarrollar es por la angustia en el alma. Entonces, aquí nos está recomendando el salmista cómo es que yo empiezo a buscar a Dios bendiciéndole en todo tiempo, no entrando de lleno y solamente decirle, Señor, ayúdame, ayúdame con esta situación, no, sino entrar con alabanza, reconocer que Él es Dios, reconocer que Él es el único que nos puede ayudar, reconocer que Él es el dueño de todo lo que nuestros ojos ven y que nosotros podemos estar ahí, que le damos gracias porque podemos tenerle y podemos acercarnos a Él confiadamente. Entonces, muy importante que usted y yo adoremos a nuestro Dios, le demos gracias porque hasta el día de hoy su misericordia ha sido grande. Entonces, cuando usted empieza a alabar a Dios, empieza a alabar a Dios, empieza a alabar a Dios, créame que van a suceder cosas maravillosas, porque su relación es como ir tumbando, ir tumbando, ir tumbando, hasta que lleguemos a la presencia de nuestro Dios y ahí, ahora sí, rendirnos a Él y darle nuestros problemas o decirle, dame esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdame a confiar en ti, enséñame a confiar en ti, porque en este tiempo, mis amados, nuestra fe está siendo probada. En este tiempo vemos mucha gente moviéndose de un lado a otro y le cuesta permanecer firme porque es lo que está haciendo el enemigo. Como lo vamos a ver ahorita en el Evangelio de Juan, cómo el problema empezó desde adentro y cómo nuestro Señor Jesucristo se estremeció en el espíritu, o sea, le dolió que uno de los que estaban con él, uno de los que, oiga, uno se encariña con las personas, y entonces que uno de los de ahí de adentro le fuera a traicionar. Siempre hemos dicho, pues si lo hacen los de afuera, pues ya sabemos, ¿verdad? No tienen a Cristo en su corazón, no son parte de nosotros y obvio que el enemigo los usa para levantarse en contra del cristiano, en contra de la persona. Pero aquí lo que estamos viendo es que nuestro Señor Jesucristo le dolió porque era uno de adentro. Lo hemos dicho, ¿verdad? Cuando un amigo o alguien cercano te traiciona, creo que duele más a que venga otra persona y lo haga que no que no tenemos mucha comunión con esa persona, o sea, duele menos, por decirlo así. Entonces, eso es lo que estamos viendo y eso es lo que nos recomienda el salmista, busquen a Dios. Y me gusta más lo que sigue diciendo, porque dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ve que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Siéntase feliz usted que confía en Dios. Siéntase feliz usted que tiene a Cristo en su corazón, porque usted no está solo, porque Él está con usted
y Él le va a ayudar a salir de cualquier situación. Dice, el amor de Dios echa fuera el temor. Cualquier temor que te pueda invadir, cualquier temor que quiera llenar que quiera robar, vaya, tu paz, tu gozo con Dios, échalo fuera en el nombre de Jesús, porque Él tiene cuidado de ti. Y bueno, dichoso el hombre que confía en Dios. Sintámonos felices todos aquellos que confiamos en nuestro Dios y que sabemos que Él tiene cuidado de nosotros y que ha prometido no dejarnos solos, sino que ha prometido estar con nosotros siempre. Así que gracias, Señor, por este hermoso salmo del Salmo 34 que nos anima a salir adelante y que nos dice qué hacer cuando estamos en temor, qué hacer cuando estamos en angustia. Bendecir a Jehová en todo tiempo. Eso es lo que dice nuestro Dios. Y bueno, aquí está nuestro hermano Reinaldo. Dice, hola, buenos días, hermana. Dios les bendiga. Dice, hermana, bendiciones en este día lunes, inicio de semana. Bendiciones desde Lourdes, Colón, La Libertad, El Salvador. Pues gracias. Mira qué bonito se puso aquí donde me diste las estrellitas, prima. Se puso bien bonito. Lo estaba viendo en este celular, así como con serpentinas y confeti. Gracias, prima. Gracias por tu donación. Dios te bendiga grandemente y te multiplique. Y bueno, te envío un fuerte abrazo allá hasta Dallas, Texas, donde tú te encuentras. Un fuerte abrazo para ti, para el primo. Y gracias por estarme regalando tus estrellitas. Es algo bonito y bueno, y sé que Dios te ha de recompensar y Dios te va a multiplicar en gran manera esto que tú haces para con tu servidora. Así que gracias, prima. Dios te bendiga. Y aquí, bueno, dice que está Lidia Cruz. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga. Es un gusto verle de perdido aquí conectada con nosotros. Un fuerte abrazo allá hasta donde usted se encuentra. Y bueno, saludos ahí. Cuando vaya allá por Arthur, pues saludos ahí a su hijo Aarón y a todos los del Divino Redentor. Así que Dios le bendiga. Y bueno, ahí está también Conchita. Cintia, Dios te bendiga. Dice, buenos días. Aún se le oye su voz ronca. Sí, sí, traigo demasiado dolor de cabeza. Mucho, mucho dolor de cabeza. Ahorita antes de comenzar me tomé 2 aspirinas porque traigo demasiado dolor de cabeza. Pero bueno, aquí estamos. No nos quiere dejar. Pues ya pesa, ya está cobrando factura la edad. Ya está cobrando factura. Así que bueno, pues gracias Señor que como quiera aquí estamos para seguir adelante. Y bueno, Dios te bendiga, Cuñiz. Un fuerte abrazo. Te amo. Ahí saludos a los peques y a mi hermano Josué. Un fuerte abrazo allá hasta por Arthur, Texas. Y bueno, vamos a la primera pregunta del día para que usted nos ayude a participar y podamos entrar al tema que estamos viendo del Evangelio de Juan, capítulo 13. Así que vamos a la primera pregunta que dice así. ¿Qué otro nombre tenía Daniel? Esa es la pregunta. Hola, Dios te bendiga. Dice, espero te recuperes por completo. Sí, Cuñiz, ojalá y sí ya me recupere por completo porque es algo muy feo estar enfermo. Te quieres levantar y no puedes. Quieres hacer algo y andas todo fastidiado. Entonces, una disculpa, no podía concentrarme en el estudio, por eso no estuve transmitiendo porque no podía concentrarme, me sentía demasiado mal y abría para estudiar y no podía y dije, pues no voy a poder estar allí con mi rostro desencajado y, y todo con el mal, pero bueno, aquí andamos. Un fuerte abrazo, Cuñiz, Dios te bendiga. Isa Delgado, Dios te bendiga, hermosa. Un fuerte abrazo allá hasta Tamaulipas, donde tú te encuentras. Y bueno, saludos y bendiciones para la pastor Yolanda, que está ahí contigo, ahí en Ministerios Jireh. Dios te bendiga. Bueno, ahí está la pregunta para que usted nos ayude a contestar. Dice, ¿qué otro nombre tenía Daniel? Ahí está la pregunta del día de hoy. También saludo a Nayeli y a Jacob, que siempre nos están acompañando. No comentan porque nos tienen ahí en la televisión, pero un fuerte abrazo para Nayeli, para Jacob y para la hermosa Hanna, que siempre se están preparando para ir a trabajar y bueno, están escuchando ahí la palabra de Dios. Así que un fuerte abrazo para todos ustedes. Dios le bendiga, hermana Jael López. Dios le bendiga, un fuerte abrazo allá hasta Ciudad Juárez, Chihuahua.
donde usted se encuentra. Y bueno, ahí está la pregunta, hermana Jael López, usted que es tan bueno para estar contestando. Ahí está la pregunta. ¿Qué otro nombre tenía Daniel? Ahí está la pregunta del día de hoy. Y bueno, vamos a entrar al tema de Juan, capítulo 13, versículos del 11 al 33, que es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Dice así, estamos hablando de que nuestro Señor Jesucristo está en ese aposento alto, les está lavando los pies, les está diciendo que es necesario que haga eso, si no, no tendrán parte con Él. Y hablábamos de que nosotros estamos en Cristo, aceptamos a Jesucristo, pero necesitamos estarnos lavando continuamente. La palabra de Dios nos ayuda a estarnos lavando continuamente. Entonces, muy importante que usted, a través de estar escuchando la palabra de Dios, pues usted se está lavando continuamente. Así que dice, quería estornudar. Dice aquí el versículo 11 del Evangelio de Juan, capítulo 13. Él sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Estaba hablando de Judas. Una vez escuché a una predicadora decir, pues gracias a ese Judas, porque si no hubiera ese Judas no hubiera habido sacrificio, y si no hubiera habido sacrificio, pues no hubiera habido resurrección. Así que muchas de las veces todo lo malo es bueno para los hijos de Dios. Todo está bajo el control de Dios. Todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, de alguna manera Dios nos ayuda a salir adelante. Dice lo que no te tumba, dice el dicho, ¿verdad? Lo que no te tumba te hace más fuerte. Así que, pues bueno, aquí vemos a Judas y vamos a ver que le dolió a nuestro Señor Jesucristo que uno de los que estuvieran ahí con él fuera el que le entregara. Volvemos. Cualquier persona, o sea, si lo hubieran atacado cualquiera de los de allá de afuera, que no fuera dentro de sus discípulos, hermano, déjeme decirle que aunque usted esté en la iglesia o aunque estamos todos en la iglesia, no todos somos regenerados, no todos somos transformados. Siempre hay alguien ahí adentro que le gusta traicionar a los hermanos y como le comento, duele que desde adentro empiece el daño. Y eso sucedió con nuestro Señor Jesucristo porque Jesús sabía que Judas lo iba a entregar, él sabía que Judas lo iba a entregar, sabía que no se, que a pesar de que aún a Judas le lavó los pies, porque también Judas participó de todo ello, aún nuestro Señor Jesucristo, que era Judas, que lo iba a entregar, pero tuvo mucho cuidado al decirlo. ¿Por qué le digo que tuvo mucho cuidado al decirlo? Porque a pesar de que dijo alguien me va a entregar, aún así no supieron quién era. Así que tuvo mucho cuidado para hacer esa declaración nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos de tener cuidado, hermanos, cuando vamos a amonestar a alguien, cuando vamos a llamarle la atención a alguien, es muy importante tener mucho cuidado de no lastimar a los que están alrededor o no lastimar a la misma persona. Ahorita vamos a ver una cita de allá de Gálatas donde dice que cuando queramos llamar la atención o algo, hagámoslo con espíritu de mansedumbre, porque lo que queremos es restaurar a la persona, no destruirla. Nuestro deber como hijos de Dios debe de ser ir a levantar a aquella persona que ha caído o aquella persona que está desanimada, irla a levantar y restaurarla y volverla a juntar con la iglesia. Entonces, ¿por qué hay gente que ve que alguien falló, que alguien cometió un error y en lugar de ayudarle a levantarlo, no, le dan duro y a la cabeza? Empiezan los comentarios o empiezan a hacer las personas a un lado o a hacerles mala cara y termina yéndose la gente de la iglesia. ¿Por qué? Porque no hubo comprensión. Todos somos humanos, no somos perfectos. Aunque estamos en la iglesia, no somos perfectos, fallamos como seres humanos, pero lo importante es que nuestro deseo sea el que estemos dispuestos a estarnos restaurando, a estarnos arrepintiendo, a estarnos lavando continuamente con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí los versículos del 12 al 17 del Evangelio de Juan 13. Así que después que les lavó los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo,
¿Sabéis lo que os he hecho? ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. Entonces aquí Jesús le dijo a sus discípulos que él había lavado los pies de ellos y que ellos también se deberían de lavar los pies unos a otros. ¿Qué significa esto? El apóstol Pablo, de lo que estamos comentando, nos dice allí en Gálatas capítulo 6:1, el lavarse los pies los unos a los otros, hermanos, es esto, que cuando alguien es sorprendido en alguna falta, pues que lo haga con espíritu de mansedumbre, porque acuérdese, va a ir a lavar, va a ir a quitar aquello que está mal o aquello que el enemigo ha sembrado en el corazón de alguna persona o que el enemigo está poniendo enemistad. Entonces, eso es lavar nuestros pies unos con otros, amonestarnos unos a otros, pero como lo dice el apóstol Pablo aquí en Gálatas capítulo 6, versículo 1, que dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, es muy, muy importante. Gracias, gracias, hermana Lidia Cruz. Gracias, hermana. Gracias por sus bonitos deseos y por sus oraciones. Gracias. Hermana Marta, Dios le bendiga. Dice, bonito día. Es una bendición poder verla y escuchar. Gracias, hermana. Gracias. Dios te bendiga, nena. Qué bueno que estás aquí ya con nosotros. Y por ahí también está Luz Elena con ese motorcito que le da trabajo todo el día, esa bendición. Así que un fuerte abrazo. También gracias a Dios por Mario y por cada uno de ustedes que siempre nos están ayudando a compartir la palabra de Dios. Gracias. Gracias por ayudarnos a compartir. Y bueno, ahí está ya la respuesta. Estábamos diciendo qué otro nombre tenía Daniel. Y bueno, ya veo que allí está la respuesta. Es la hermana Jael. Perla, es que me quedé viendo que dice los amigos de Sadrach, Mesach y Abednego. Perla, ¿quién más? Isa también nos dio la respuesta y nos da también la cita, nos da la cita. Y bueno, claro que sí, es Belsasar. Claro que sí, el otro nombre de Daniel es Belsasar y usted lo encuentra allí en Daniel capítulo 4, versículo 8. Daniel 4:8, ahí nos dice que el otro nombre era Belsasar. Así que, bueno, nuestra hermana Mari, la hija, también por allí está. Dios le bendiga y gracias, hermana, por acompañarnos en esta mañana. Ahora bien, ahí va la siguiente pregunta del día de hoy que dice así, ¿cuál es el trono de Dios? Bien fácil la pregunta. ¿Cuál es el trono de Dios? Ahí está la pregunta y claro que hay una cita donde lo dice. ¿Cuál es el trono de Dios? Ahí está la pregunta. Así que el lavarnos los pies los unos a los otros es que cuando tú ves que alguien es sorprendido en una falta, pues tú como espiritual le ayudes y lo restaures espiritualmente, considerándote a ti mismo, porque pues todos, como le comentaba, todos somos humanos y todos en algún momento vamos a fallar, en algún momento vamos a hacer algo incorrecto. Y claro que, como dice allá la regla de oro, que dice lo que quieras que los hombres hagan contigo, así hazlo tú con ellos. O sea, como quieras que te traten, trata. O cuando quieres que te restauren, cuando tú caigas en alguna falta o eres sorprendido, dice en alguna falta, bueno, que te restauren así como tú vas a restaurar a otros. Pero si tú vas y en lugar de restaurar, eres de aquellos que los hunden más y que los hacen a un lado al grado de que se salgan de la iglesia, pues entonces el día que tú seas sorprendido en una falta, pues va a suceder lo mismo. Va a suceder lo mismo, dice la palabra de Dios, porque con la vara que midas serás medido. Entonces,
muy importante, hermanos, que eso es lavar los pies, dice nuestro Señor Jesucristo, así como yo lo hice, háganlo ustedes también. Ahora, no es un sacramento, o sea, no es algo que obligatorio que se tenga que hacer el estarse lavando los pies. Por eso estamos dando el significado. El significado es que, bueno, cuando alguien es sorprendido en alguna falta, pues que le ayudemos a restaurarlo y a volverlo a incorporar en la iglesia, dentro con nuestros hermanos. Así que cuando un hermano en Cristo cae en el pecado, debe ser reintegrado a la comunión y al compañerismo con los demás por alguien que tenga madurez espiritual. La crítica y los reproches no contribuyen a limpiar sus pies espiritualmente hablando. En una iglesia o comunidad cristiana suele haber toda clase de capacidades, hermanos, y talentos, aunque ello no implica necesariamente que sea una situación de renovación espiritual. O sea, ¿cómo le podría decir? Hay personas que tienen muy buenos talentos dentro de la iglesia, pero que no tienen ese amor o esa capacidad para restaurar a alguien más. Entonces, es muy importante que trabajemos en eso y que, hermanos, ayudemos a que todos se mantengan a decir, bueno, no pasa nada, sacúdete, ¿verdad? Como dijo el apóstol Pablo, sacúdete y a seguir adelante, o sea, no pasa nada, todos estamos expuestos a caer, porque dice la palabra de Dios, Dios no olvida que somos polvo. O sea, siempre vamos a estar expuestos a esa situación. Entonces, todos necesitamos esa limpieza. Y antes de proceder a limpiar el caminar de la vida de otro creyente, bueno, necesitamos que el Señor limpie nuestros propios pies. Debemos acudir al Señor cada vez que seamos conscientes de que hemos adquirido impureza y suciedad en el camino de la vida cristiana. Nosotros vamos en el camino, hermanos, somos peregrinos y obvio que de alguna manera nos vamos a ensuciar, de alguna manera va a llegar un mal pensamiento, va a llegar una crítica, pero lo importante es que usted y yo aprendamos a restaurar a otros, restaurarlos, limpiarnos primero nosotros para poder restaurar a otros y traerlos a la comunión con la iglesia. Dice el Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Muy importante que usted y yo digamos al Señor, examíname y mira si hay algo en mí para que del camino de perversidad. O sea, mientras estemos en este mundo, vamos a estar expuestos todos. Pero lo importante es que nos levantemos. Es lo más bonito, que nos levantemos a seguir adelante. Lorena González, Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos en esta mañana. Y bueno, ahí está la pregunta. ¿Cuál es el trono de Dios? Rubencito Chávez, Dios te bendiga. Saludos a Raquel Chávez y a Elizabeth Chávez allá en Tamaulipas, allí en el ejido de Juan Rincón. Un fuerte abrazo, Rubencito, y gracias por estar con nosotros. Le voy a dar una pista para que nos ayude a contestar. Según Mateo 5:34, ¿cuál es el trono de Dios? Ya se la hice de otra manera. Según Mateo 5:34, ¿cuál es el trono de Dios? Ahí está la pregunta. Dice, es el centro reinante, su propio trono. Bueno, ahí está de otra manera la pregunta para que usted nos ayude a contestarla. Según Mateo 5:34, ¿cuál es el trono de Dios? Y ya usted ahí ahora sí nos va a poder ayudar a contestar. Así que, hermanos, ponemos los pies en las manos de Él y esto significa que nos entregamos completamente a nuestro Señor. Él restaura nuestra comunión y nuestro compañerismo con el Señor. Así que, hermanos, no deje que pase un solo día sin tener esta comunión. No deje que el pecado se interponga y rompa el compañerismo verdadero con Jesús, porque si algo sucede es eso, hermanos, cuando uno peca, uno dice, no, ya no tengo perdón, o ya, y lo primero que afecta es la comunión.
Lo primero que afecta cuando uno se siente que le falló a Dios es que no tenemos ese valor para presentarnos delante de Él. Entonces, por eso es que todos los días nos estemos limpiando, todos los días, porque no estamos exentos de que en este camino podamos caer en alguna transgresión, podamos caer en algo que a Dios no le agrade. Así que por eso dice lavarse los pies los unos a los otros, hablando de que restáurense, amonéstense con espíritu y mansedumbre para que podamos seguir con la comunión con los santos. Dice el versículo 18 de San Juan capítulo 13, dice, no hablo de todos vosotros, hablando nuestro Señor Jesucristo, yo sé a quienes he elegido, pero debe cumplirse la escritura, el que come pan conmigo alzó el pie contra mí. Jesús tuvo mucho cuidado, hermanos, al decirle a los discípulos en aquel momento, no estaba hablando de todos ellos, él acababa de decirles que podrían sentirse felices si hicieran esas cosas, hablando de lavarse los pies, pero añadió que había un hombre entre ellos que entre ellos que no las podía hacer, o sea y ¿sabe por qué no? Simplemente porque no había creído. A pesar de que Judas estaba ahí, a pesar de que Judas andaba con nuestro Señor Jesucristo, no dudamos que Judas haya predicado, no dudamos de que haya orado por los enfermos y hayan sanado, pero eso no significa, mis amados, que usted esté bien con Dios. Judas aún no era restaurado, estaba ahí, pero no creía en nuestro Señor Jesucristo, no creía tal vez que Él era el Mesías porque aún no era regenerado. Dice, vosotros me llamáis maestro y Señor. Ahora, un amo era un maestro y debía ser creído. Un Señor por su parte debía ser obedecido. La fe y la obediencia tienen que ir juntas. La fe salvadora viva conduce a la obediencia y Judas no tenía esa fe. Vemos que Jesús citó el Salmo 41:9 que dice, cuando dijo, el que mi pan comía alzó el pie contra mí. Estaba refiriéndose a Judas. Ahora, no era cuestión de si este hombre estaba perdiendo su vida espiritual. Estas palabras eran más bien una revelación que él nunca había tenido una vida espiritual. Usted podrá decir, bueno, si esa persona no ha sido convertida y esa persona no anda bien, ¿cómo es que ora y la gente sana? Porque quien hace las cosas es Dios, hermanos. Nosotros solamente somos el instrumento. Dios es quien honra su palabra. Dios es quien hace las cosas. No somos nosotros. ¿Se acuerda cuando los discípulos fueron y dijeron, maestro, allá hay otros que están predicando en tu nombre? Les decimos que no lo hagan. Y dijo, no, déjenlos. El que no es conmigo, contra mí es. O sea, déjenlos. También el apóstol Pablo, ¿verdad? También le dijeron que había otros predicando y dijo, sea envidia o por lo que sea, pero déjenlos. La palabra de Dios tiene que ser predicada. Se habla de una persona que dio su testimonio y que dice que él fue salvo por alguien que le habló de la palabra de Dios, fue salvo, pero con el tiempo se dio cuenta que esa persona no era salva. Simplemente le dio el mensaje de la palabra de Dios, pero no era salva, sino que esa persona seguía en el mundo mientras otros se habían salvado. Entonces, da a entender que quien nace, quien convence de pecado, es el Espíritu Santo. Entonces, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Si ustedes no hablan, aún las piedras van a hablar. Entonces, a veces se dice, bueno, ¿y por qué no quitan a esos falsos apóstoles o a esos falsos predicadores? Porque de todo hay, hermano. Nosotros tenemos la decisión propia. Usted decide qué escuchar y qué hacer. Entonces, es muy importante que usted y yo estemos siempre en comunión con Dios y que creamos a lo que la palabra de Dios dice, porque a Judas le sucedió lo que dice aquí, dice, estas palabras eran más bien una revelación de que él nunca había tenido una vida espiritual, hablando de Judas. No era una oveja que se había contaminado, era como dice la escritura, una puerca que, habiendo vuelto a revolcarse en el cieno, o un perro que vuelto a su vómito. Eso era lo que pasaba. Judas estaba allí, pero yo creo que estaba por conveniencia, o no sé, hermano, pues era quien manejaba el dinero.
era quien manejaba ahí administraba las finanzas. Entonces tal vez estaba ahí por el interés o como dice la palabra de Dios, porque sustraía de la bolsa. Jesús sabía, hermanos, sabía. Jesús sabe quién es verdadero y quién no ha sido regenerado todavía. Pero dice, déjenlo, quien quite y con el tiempo esa persona se dé. ¿Se acuerda cuando iba a maldecir la higuera que le dijo a aquel hombre, no, 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 no lo hagas? Dame un año para limpiarle, quitarle todo alrededor y a ver si da el fruto. Entonces, Dios así nos deja que crezcamos juntos para que se disciernan los que son hijos de Dios y los que no lo son. Entonces, Judas era alguien que no había creído, que no tomaba a Jesucristo como su Señor, porque al tomarlo como su Señor, lo hemos comentado, a un Señor se le obedece. Así que, a pesar de todo, bueno, Judas Iscariote estuvo allí en el aposento alto y Jesús también le lavó los pies y recibió el lavamiento por la palabra, pero lo rechazó totalmente. Así que, fíjese bien, déjeme, le doy esta explicación. Vamos a reparar esto de nuevo. Dice, para ver si lo aclaramos un poco más, dice aquí, la sangre de Jesucristo es el aspecto del sacrificio de Cristo orientado hacia Dios. La sangre expía nuestro pecado. La sangre ha cancelado toda mi culpa y ha lavado aquella cuenta negativa que había contra mí. Me ha dado una posición ante Dios porque ha borrado todas mis transgresiones. La sangre es la expiación penal. Fíjese bien. Nosotros, ¿qué hace la sangre de Jesucristo? Que nos perdona todos nuestros pecados pasados, todo lo que hicimos, todo lo que cometimos antes de venir a Jesucristo. Eso es lo que hace la sangre de nuestro Señor Jesucristo, quitarnos todo aquel pecado que nosotros cometíamos antes de venir a Cristo. Eso es la expiación. ¿Por qué? Porque el alma que pecare, esa morirá. Así que Él se puso en lugar nuestro y pagó esa pena al morir en la cruz del Calvario por nosotros. Pero, en cambio, el lavamiento por el agua es el aspecto del sacrificio de Cristo orientado hacia la dirección del ser humano. Lo otro es orientado hacia Dios para que Dios nos acepte, para que recibamos el espíritu de adopción. Pero el lavamiento, eso es con la palabra. Nos tenemos que estar lavando continuamente porque en este camino, obvio que no estamos expuestos a fallar. Somos humanos y tarde o temprano, aunque no lo deseemos, pero muchas veces fallamos. Así que la limpieza el lavamiento, el agua, dice, por el agua es para nuestra purificación moral. Después de tener nuestra posición ante Dios en la base de la sangre de Jesucristo, el agua de la palabra nos da la purificación moral durante nuestro caminar diario. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Dice el versículo 19. Desde ahora lo digo antes de que suceda. Jesús le dijo a sus discípulos que uno de ellos levantaría contra él su pie, a fin de que cuando esto sucediera, no se sobresaltasen. Así que él tuvo mucho cuidado, hermanos, en decirles, alguien me va a traicionar, pero no supieron quién, hermanos. No supieron quién haría ese daño, quién iba a perjudicar. No falta quien se levante y traicione a su hermano ahí en la iglesia y haga una controversia, hermanos. Eso puede suceder. Como le estaba sucediendo a nuestro Señor Jesucristo. Así que el versículo 20 dice, de cierto os digo, el que reciba al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Juan añadió estas palabras porque Jesús hablaba de Judas. Había sido enviado en misiones junto con los demás discípulos, había predicado lo que les he comentado, tal vez había orado, pero dice, el que recibe al que yo envié, me recibe a mí. Eso es lo que estábamos diciendo, que muchas veces aquella persona puede andar en pecado, pero si Dios está en él, el sanar o el salvar a aquella persona, lo va a hacer, porque no es la persona, sino que lo está haciendo nuestro Señor Jesucristo
a través de cada uno de nosotros. A veces, hermanos, hay personas que están mal espiritualmente y dice uno, ¿y cómo es que Dios le usa? Vaya. Porque en aquel día, hermanos, Dios va a decir, bueno, todo esto lo hice yo. Ahora ven y dime qué hiciste tú mientras estabas en el cuerpo. O sea, vamos a dar cuenta de nuestros actos. Todas las sanidades o salvaciones las hace nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Pero ven tú y dime qué hiciste tú mientras estabas en el cuerpo. Eso es lo que va a suceder en aquel día. No porque yo ore y sane las personas que dicen que yo estoy bien del todo. Yo me tengo que estar examinando continuamente. Yo me tengo que estar limpiando continuamente y estar segura de que soy un vaso de honra para Dios. Muchas de las veces se tienen talentos, pero no se usan por esa mala conducta. Entonces, eso es lo que estaba sucediendo con Judas, que a pesar de que estaba ahí con ellos, que tal vez anduvo allí en las misiones que nuestro Señor Jesucristo les envió, por eso está diciendo, el que recibe al que yo envíe, a mí me está recibiendo. Entonces, dando a entender que Él es quien hace todas las cosas. Así que dice aquí del versículo 25, del 21 al 25. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraron unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estando recostado al lado de Jesús, a este pues hizo señas Simón Pedro para que le preguntara quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostándose sobre el pecho de Jesús, le preguntó, Señor, ¿quién es? Sería un error, hermanos, pensar que Jesús no se conmovió porque Judas le iba a entregar. Aquí dice que se conmovió en espíritu, o sea, le dolió lo que iba a suceder. Como le he estado comentando desde que empecé este programa, una cosa es que si te traiciona alguien de allá de afuera, pues no hay problema. Pero lo malo es cuando te traiciona un cercano, cuando te traiciona alguien que está ahí contigo. A nuestro Señor Jesucristo le dolió lo que iba a pasar con Judas. ¿Por qué? Y mire que aún así le estuvo dando muchas oportunidades de que se arrepintiera. Jesús no, a pesar de que sabía que lo iba a entregar, Jesús nunca lo hizo a un lado ni lo menospreció, sino que siempre lo tuvo ahí, aún le lavó los pies juntamente con sus discípulos. Entonces, pero le dolió el saber quién lo iba a entregar, pero tuvo mucho cuidado en decirlo, porque pues los discípulos no se dieron cuenta, así que me imagino que Pedro estaba un poquito más lejos y Juan estaba cerca, y le dijo, pues, ¿quién? ¿Quién es el que lo va a entregar? Pregúntale, y todos se preguntaban, porque no se dieron cuenta de que era Judas, pero nuestro Señor Jesucristo sí sabía y le estaba dando oportunidad de arrepentirse. Dice el versículo 26, respondiendo Jesús, a quien yo le dé el pan mojado es ese. Y mojando el pan le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y usted podrá decir, si Jesús le está dando el pan y está diciendo que alguien le va a entregar, ¿cómo es que no se dieron cuenta los discípulos? Ellos pensaron que Judas iba a ir a comprar algo, porque como eran los días de la Pascua, compraban para dar a los pobres, o sea, era un tiempo de compartir. Y ellos pensaban que él iba a ir a comprar algo para regalar. Fíjese cómo estaba la situación ahí, que nuestro Señor Jesucristo siempre cuidando. Y ahora, ¿por qué no se dieron cuenta si dice al que yo le dé el pan? Porque era una costumbre en aquel entonces, mi amado, era una costumbre que a mi invitado de honor, al que yo tenía el honor de tenerlo, yo le daba el bocado de pan, como diciendo, es un honor tenerte aquí conmigo. Así que cuando le dio ese pan a Judas, pues, como diciendo, tú eres el invitado de honor, vaya. Por eso nos dijeron, pues, ¿quién es entonces? ¿Quién es? Si a Judas le está diciendo que es el invitado de honor, pues entonces, ¿quién es el que lo va a entregar? Pero lo que estaba haciendo Jesús es dándole la oportunidad de que se arrepintiera, que no hiciera lo que el enemigo había puesto en su corazón, que lo hiciera otra gente, hermanos, menos él. Menos él, que habían dado los 3 años y medio ahí con nuestro Señor Jesucristo, los 3 años. Dice,
Así que dice ahí Mateo 26:50, cuando Judas apareció al frente, un grupo armado dice aquí, Judas estaba en una encrucijada, pero Cristo mantuvo abierta la puerta para Judas hasta el fin. Aún después en el huerto, según nos contó Mateo 26:50, cuando Judas apareció al frente de un grupo armado para detenerle, Jesús le diría, amigo, ¿a qué vienes? Aún en esta ocasión, hermanos, nuestro Señor Jesucristo mantuvo la puerta abierta para el traidor, o sea, le está llamando amigo, o sea, como diciendo, no he dejado de tener como de que tú seas mi amigo, o sea, te puedes arrepentir, porque le está diciendo amigo. Fíjese, aquel que lo traicionó, a Judas le dijo amigo, pero cuando Pedro le dice, Señor, que no te acontezca tal cosa, Señor, ¿cómo vas a ir a Jerusalén? O sea, impidiendo el plan de Dios, hablando en cuestión de Pedro, que le dice el Señor Jesucristo, apártate de mí, Satanás, le dijo, ¿verdad? Porque no estás hablando tú, sino el diablo, ¿verdad? Que está en ti. Le dijo a Pedro, pero a este traicionero, a este Judas le dijo, amigo. O sea, ya lo hiciste, ya me entregaste, arrepiéntete, aún la puerta está abierta para que vengas. Pero no fue así, hermanos. No fue así, pero es algo triste, ¿verdad? Porque desde que Judas entró ese bocado en su boca, el diablo empezó a trabajar con él, y qué tremendo es cuando el enemigo te incita a pecar y luego después te deja con la angustia, con la vergüenza, con el problema, te deja solo al grado que te empieza a meter tanto que no te permite regresar para que te arrepientas. Porque Pedro se arrepintió y lloró amargamente cuando traicionó a nuestro Señor Jesucristo, pero Judas hizo todo lo contrario. Judas fue hacia aquellos que lo había vendido, fue y le regresó las monedas y dijo, entregué a un inocente, pero el mal ya estaba hecho. Pero Dios, Jesucristo, le estaba dando aún la oportunidad de arrepentirse. Pudo haberse arrepentido, pero como decimos, cuando el enemigo te engaña, después te deja solo y luego todavía te atormenta y te atormenta y te atormenta. Y bueno, vemos al final de Judas que fue y se quitó la vida. Es algo triste, por eso nuestro Señor se dolió en su espíritu porque sabía lo que iba a suceder. Recordemos que en una cita bíblica de ahí de los evangelios dice, y Jesús no necesitaba que le dijeran nada porque él sabía aún los pensamientos de los hombres. Así que nuestro Señor Jesucristo le estaba dando aún la oportunidad de que regresara y se arrepintiera porque le dijo amigo. Acuérdese que a Abraham se le llama amigo porque creyó a Dios y fue llamado amigo. Y aquí nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a Judas amigo. Pero bueno, ahora Jesús sabía lo que Judas haría. Así que el saber de antemano, hermanos, es decir, que el Señor sabía lo que Judas iba a hacer, pero el Señor no lo obligó. O sea, tenemos decisión propia. A pesar de que nuestro Señor Jesucristo sabía lo que Judas iba a hacer, pero Él no lo obligó a que lo hiciera, porque una y otra vez le dio la oportunidad de que se arrepintiera. Así que es algo triste, pero es algo que está dentro de la palabra de Dios y que usted que siente que ha fallado, usted que siente que se ha retirado, porque el pecado lo que hace es apartarnos, es quitarnos la comunión con Dios. Así que usted y yo, si usted siente que ha fallado, si usted siente que ha hecho algo indebido delante de nuestro Dios, o si usted ve que uno de sus hermanos anda mal, restáurele con espíritu de mansedumbre, regréselo a las plantas de nuestro Señor Jesucristo, reincorpórelo nuevamente a la comunión con los santos. Esa es nuestra labor como hijos de Dios y esa era la oportunidad que le estaba dando nuestro Señor Jesucristo. Ya lo hiciste, ya sucedió. Ahora arrepiéntete, ven nuevamente a tener comunión. Entonces, eso es lo que nos está diciendo el día de hoy. Es muy importante el arrepentimiento, muy importante. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia.
o allá en Primera de Juan que dice 1:9, ¿verdad? Que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, porque no se peca contra Dios, hermanos. Perdón, no se peca contra la persona, se peca contra Dios. A Dios es al que le ofendemos. Así, pero Dios aún está dispuesto a perdonar, está dispuesto a restaurar, está dispuesto a volverte a tomar en los brazos y volverte a poner allí en el redil, volverte a poner allí en la comunión con los santos. Así que si tú sientes que has fallado y esa falla te ha hecho que te retires de la comunión con Dios, de la comunión con los santos, es tiempo de arrepentirte, pedir perdón y regresar a casa, porque ya Cristo viene pronto por su iglesia y es muy importante que estemos ya todos reunidos en casa esperando a nuestro amado, esperando a nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí Isa, pero yo os digo que no. Ok, yo creo que es uno de los textos. Pero dice aquí, les dije, según Mateo 5:34, ¿cuál es el trono de Dios? Y es el cielo. Así que ahí nos lo contestaron, nos lo contestó nuestra hermana Jael, nuestra hermana Alejandra, Isa, nuestra hermana Marta, Nena. Dice, no ponían atención porque era el que comía de su plato. Sí, hermana, sí, eso pasó. Pues Judas, como le digo, era una costumbre. Haga de cuenta que están todos los invitados, pero siempre tenemos un amigo más cercano. No sé si a usted le ha pasado. Usted podrá tener muchos amigos, pero uno es muy cercano. Uno es el que usted siempre lo tiene al tanto de todo, para que me entienda. Entonces era el honor, o sea, es como, pues come de lo mío. Entonces, dando a entender pues que eres el invitado de honor. Por eso no se dieron cuenta, porque pues era una costumbre que al invitado de honor se le diera el primer bocado. Y bueno, en esta ocasión se le dio a Judas, pero dándole a entender a nuestro Señor Jesucristo, no tengo nada contra ti, es algo que se tiene que cumplir, es algo que tiene que ser. Entonces no te sientas culpable. O sea, le estaba dando la oportunidad de que se arrepintiera, estaba dando la oportunidad de que volviera, pero bueno, somos dueños de nuestras decisiones. Nosotros solos decidimos, tenemos libre albedrío y tomamos las decisiones. Dios no quiere enviar a nadie al lago de fuego, a nadie, pero cada ser humano es quien toma su decisión hacia dónde quiere pasar la eternidad. Vemos un final triste para Judas, por eso a Jesús le dolió, porque él sabía todo lo que iba a suceder, pero le estaba dando la oportunidad. La puerta está abierta para que regreses y vengas a Jesucristo. Así que ahí está la puerta abierta. Y bueno, gracias hermanos, ya nos acabó el tiempo. Gracias por acompañarnos. Le invitamos a que si usted quiere volver a escuchar alguna enseñanza, o dele allí en YouTube, dele me gusta para que YouTube nos ayude a reproducir más veces la enseñanza. Vaya allí a YouTube a C.C, el buen pastor, y ayúdenos allí dándole me gusta para que YouTube nos ayude a reproducir más veces la enseñanza y más gente pueda venir al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. C.C, el buen pastor, está allí en YouTube. Y aquí en Facebook, Iglesia Cristiana Evangélica El Buen Pastor, Facebook Live. Iglesia Cristiana Evangélica El Buen Pastor, lunes, miércoles y viernes a las 8:30 de la mañana en Aprendamos Juntos con su servidora Nereida Gutiérrez. Así que vamos a orar, hermanos, para ya dar por terminado aquí nuestra enseñanza del día de hoy, dándole las gracias por acompañarnos y por hacer posible esta transmisión, y también gracias por sus oraciones, porque son las que nos mantienen firmes hasta el día de hoy. Así que vamos a orar. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias, Señor, por este hermoso día que tú nos regalas. Gracias por cada uno de nuestros hermanos, nuestros amigos que se han conectado el día de hoy en esta mañana. Te pido que tú les bendigas grandemente, oh Dios, que tu palabra quede grabada en su mente y en su corazón, y que recuerden que mientras haya vida, hay una oportunidad de venir a ti. La puerta está abierta para todo aquel que quiera venir a ti, Señor. Tú le recibirás y tú le lavarás y tú le salvarás, mi Dios. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra y por tu consejo. Gracias por nuestros hermanos y nuestros amigos, Señor. Te pido que tú les ayudes en este día,
que tú los guardes en sus trabajos, en sus escuelas, en sus hogares, en donde quiera que se encuentren, que tú envíes tus ángeles a que acampen alrededor de ellos. Ayuda a todos aquellos que están enfermos, a todos aquellos que necesitan un milagro, a todos aquellos que necesitan ser liberados de opresión, Señor, de ansiedad, de depresión. Padre, libérales en esta hora en el nombre de Jesús. Rompe todas esas ataduras que el enemigo pone, quita todo ese temor que el enemigo pone en las personas y dales esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que reciban su sanidad en esta hora, que reciban su milagro en el nombre de Jesús, porque nosotros no somos los que hacemos los milagros, tú eres quien hace todas las cosas. Al que cree todo le es posible. Si esa persona que está enferma en este momento o esa persona que necesita ese milagro cree, Padre, dale esa fe para creer y que se levanten de esa cama o de esa silla o donde quiera que se encuentren postrados en alguna enfermedad, que se levanten en el nombre de Jesús y que reciban su sanidad para que tu nombre sea glorificado. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea siempre en cada uno de nosotros. Amén, amén. Dios les bendiga, mis amados. Hermana Rosy Hernández, Dios le bendiga. Devani, Dios te bendiga. Sí, sí te vi, prima. Sí te vi, Devani. Gracias, prima. Un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos. Y Dios les bendiga, hermana Noemí, Alejandra, todos aquellos, hermana Rosy, todos los que se conectaron con nosotros. Gracias. Nena, Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Y recuerde, el miércoles 1 Dios nos volvemos a conectar a las 8:30 de la mañana en Aprendamos Juntos. Que tengan un excelente inicio de semana. Dios te bendiga, Isa. Saludos ahí a todos por allá en Tamaulipas, a los de Ministerio Jireh. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo para todos. Les amo. Cuídense.